Dios es bueno, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es bueno. Siempre algo que me llama mucho la atención es algo que está escrito cuando Moisés, y escucha esto, cuando Moisés le dijo a Dios: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, ¿qué le dijo? Permíteme ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Moisés fue un hombre, dice, no había otro hombre más manso sobre la tierra que Moisés. De David, Dios dijo que David era un hombre, o fue un hombre que conforme a su corazón. De pocas personas Dios ha dicho cosas así. Imaginen por un momento, cierren sus ojos, imaginen por un momento que Dios dijera eso de sus hijos, que dijera que sus hijos son los más mansos sobre la tierra, o que dijera al Señor que sus hijos son conforme a su corazón. Dile a Dios: heme aquí, amado Señor Padre, heme aquí, amado Señor Hijo, Precioso Jesús. heme aquí, amado Señor Espíritu Santo, invocando tu presencia y tu nombre, evocando tu palabra, tus promesas, tus pactos, invocando tus mandamientos, tus ordenanzas, tus estatutos, tus preceptos, tus leyes, tus decretos, dispuestos y disponibles para ti, Señor, en obediencia, en fidelidad al pacto a ti, Señor, en humildad, en humillación ante tu presencia, en reverencia, en temor, en temblor, en respeto hacia ti, Señor, hacia tu palabra, hacia tu presencia. Santo. Despojándome, Señor, de gloria de los harapos viles y sucios que aún traigo, de los viejos vicios y pecados que aún reincido en ellos, Señor, pero revistiéndome de ti, de tu gloria, de tu gracia, de tu verdad, de tu esencia, de tu sensibilidad, de tus sentimientos, de tus emociones espirituales, de tu pensar, de tu sentir, revistiéndome de tu imagen, de tu semejanza, Señor, en espíritu y en verdad. Dándote honra y gloria y alabanza, mi Señor, rogándote que hoy quites vendas para revelar tu palabra, que hoy quites el velo para develar el resplandor de tu gloria, mi Señor amado, si hemos hallado gracia delante de tus ojos preciosos. Señor, muéstranos tu gloria hoy, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu. Amén. Imagina por un momento. Dice, está escrito ahí en el Éxodo, ¿cierto? Sí, en el Éxodo, que Moisés le dijo a Dios: Señor, si en verdad he hallado gracia delante de ti, de tus ojos, muéstrame tu gloria.
Dios le dijo, está bien, te lo concederé. Pero escucha, escucha. No me verás, porque no me verá hombre y vivirá. Pero te permitiré ver mi espalda. ¿Qué cosa tan tremenda, hermano Eliot? Algo tan maravilloso, dijo, te pondré detrás de la peña. ¿Quién es la peña? Jesús. Jesús. Te pondré detrás de la peña. ¿Figuras? Para que puedas ver mi espalda. Te pondré detrás de esta peña para que puedas ver mi espalda. Mas no me verás totalmente. Pondré mi mano frente a ti y solo verás mi espalda, pero pasaré pregonando. Porque grande es el Señor, grande es su misericordia. ¿Recuerdan esa palabra? Lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Algo que a Dios le agrada es que nosotros pregonemos su palabra, pregonemos su esencia, pregonemos su sensibilidad, pregonemos su pensar y su sentir, pregonemos su imagen y su semejanza. Me llama la atención esto porque hoy que tenemos el privilegio, la bendición, como mencionó nuestro hermano hace un momento, no hay, entre otras cosas, algo más grande que el que Dios nos haya concedido la comunión con Él a través de su Hijo. ¿Por qué menciono esto? Porque en la mañana que Dios me despertó, la verdad está haciendo mucho frío aquí en México. Estamos pasando una temporada de fríos. Hace unos días, platicando con algunos clientes del lugar de provisión, y estoy hablando de personas que no conocen de la palabra, que no conocen de Dios, que no son sus hijos, no son redimidos. Surgió el tema del por qué en el día 11 o el día 12, por ejemplo, son días muy tristes aquí en México. Días helados, días lluviosos, días nublados. Se siente en el aire un ambiente de tristeza, de soledad, de dolor. El cliente con el que estaba yo platicando me dijo, sí se siente algo así en el aire, me dijo. ¿Alguna vez has pensado, le pregunté, por qué es esto? ¿Has notado que cada año sucede esto aquí en México? Dice, no, pero pensándolo bien, sí, en estos días se siente mucha tristeza. Otra clienta llegó y le dijo a nuestro hermano Eliot que qué día tan triste, ¿verdad? Qué día tan lluvioso. Y tenía que ser precisamente hoy, dijo, el día 12. Ya saben para dónde voy. ¿O no saben para dónde voy, hermano Eliot? Sí. Hemos notado nosotros detalles así tan curiosos como que en los días en que se celebra la idolatría en su máxima expresión aquí en México, los días amanecen tristes, lluviosos, nublados, el cielo está nublado, a veces oscuro, como estos días lluvioso pero tupido, mucho frío, la gente no quiere salir de sus casas, incluidos los hijos de Dios,
Y le dije a este hombre, ¿alguna vez te has preguntado por qué? El hombre me observó y con una expresión yo lo noté así como que me estaba preguntando con la mirada, ¿qué estás tratando de decirme, Señor? Sí me estoy explicando. Porque el hombre empezó a discernir lo que yo le estaba diciendo. Alguna ocasión Dios nos dijo, yo permito que el diablo le dé discernimiento a sus hijos. Y le dije, ¿has notado que en los días en que la gente se entrega, yo le dije de esta forma, para no entrar en una contienda porque noté que el hombre estaba entendiendo para dónde iba yo? Pero se la cambió un poquito para poder darle el mensaje, porque a veces nosotros tratamos de encajonar la manera o la forma o el estilo, llámalo como quieras, de dar el mensaje a las almas, pero no. Cada alma es distinta conforme a los propósitos de Dios, y Dios nos da la inspiración necesaria para nosotros hablarle a cada persona de manera diferente cuando estamos hablando de manera personal. Le dije, ¿has notado que en estos días en que se celebran tantas cosas, en que la gente se entrega a los vicios, a las borracheras, a las drogas? ¿Has notado que los días se ponen así? Y me dijo, sí lo he notado. Pero de pronto el hombre cambió su actitud, se despidió, se fue, y yo noté que se iba molesto. En la mañana, platicando acerca de esto, le dije aquí a la tribu, a veces nosotros pensamos que la idolatría, el paganismo, es único y exclusivo en este caso de la iglesia romana, de la iglesia católica, pero le hablábamos acerca de vendas. Le dije, Dios permite que sus almas estén vendadas, y en el pueblo de Dios hay mucha gente que tiene vendas. ¿Qué tiene? Vendas. Me dijo, papá, es que el pueblo de Dios no es que tenga vendas, es que son rebeldes. Y le dije, permíteme, hijo, no me dejaste terminar de explicar. A veces pensamos que tener vendas es ser idólatras, es ser paganos, es desconocer la palabra de Dios. Pero le dije, pero no es así. En el pueblo de Dios hay mucha gente que tiene vendas, pero vendas de idolatría, vendas de rebeldía, vendas de paganismo, vendas de traición. Hoy Dios me levantó temprano. Yo la verdad tenía tanto frío que no me quería levantar, pero al final tuve que obedecer a Dios, porque Dios me dijo, levántate y escribe. Me senté y me dediqué a escribir algunas cosas que Él me estaba diciendo. Hoy el tema se llama dones, ministerios, operaciones. Paganismo, idolatría, traición. Hace años que hay personas que me han dicho, hermano Antelmo, ¿por qué no enseña usted acerca de la idolatría, del paganismo? Yo siempre les he dicho, cuando Dios me diga que es el momento, en ese momento yo empezaré a enseñar.
Pero a veces los ministros se enfocan en señalar los defectos de otras doctrinas, en señalar los defectos, las herejías que predican, que pregonan, que enseñan los que pertenecen a otra religión, sobre todo a los católicos. Los evangélicos señalamos mucho la idolatría y el paganismo de los católicos. Sin embargo, si volteamos un poco a mirar nuestro entorno, si volteamos un poco a mirar la manera en que el pueblo de Dios vive hoy, y no hablo solamente de esta época, sino cómo vive el pueblo de Dios, como Dios nos ha enseñado, Sodoma y Gomorra habitan en medio del pueblo de Dios. Sodoma y Gomorra habitan en medio del pueblo de Dios, pero también el pueblo de Dios habita en medio de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué se llama paganismo, idolatría, traición? Porque hoy en día el pueblo de Dios vive hundido, vendado. Hay vendas, le dije a nuestro hermano, hay vendas de rebeldía, hay vendas de rebelión. Y así como nos aferramos a nuestros pecados, Dios dice, así como ustedes reinciden en sus viejos vicios, en sus viejos pecados, así aférrense a mí. Sin embargo, hoy día el pueblo de Dios vive aferrado a sus viejos vicios, a sus viejos pecados. El pueblo de Dios vive aferrado, reincidiendo, y escucha bien esto, reincidiendo en los viejos pecados, en los viejos vicios, de los cuales Dios ya les quitó las vendas. Muchos en el pueblo de Dios, a quienes Dios ya quitó vendas, siguen reincidiendo en sus viejos vicios, en sus viejos pecados. Conozco gentes, a veces me dicen, el hermano, la hermana fulano, están enfermos de esto, están enfermos de aquello. Y les digo, mira, una cosa es que estemos en lucha, que estemos en prueba. Una cosa es que Dios ponga su dedo sobre nosotros para recordarnos que tenemos que depender de Él. Y otra cosa es que Dios esté tratando contigo, esté tratando con sus hijos, porque sus hijos, porque ese hijo suyo, porque esa hija suya no quiere dejar sus viejos vicios, no quiere dejar sus viejos harapos, no quiere quitarse las vestiduras, los harapos viles y sucios que aún trae, y sigue reincidiendo en sus viejos vicios y en sus viejos pecados. Hay gentes a quienes Dios ya les ha hablado y les ha dicho, apártate de lo que me molesta, apártate de lo que me hiere, apártate de lo que me lastima. Pero esos hijos siguen en su rebeldía, siguen en su necedad, en su terquedad, rechazando la voz de Dios. Y todavía se pregunta a uno a veces, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios se alejó de mí? Habías de preguntarte si acaso has querido escuchar a Dios y has obedecido y hacer lo que Dios te mandó hacer. A mucha gente y hoy del llamado de Dios, y hace poco que habló, Él dijo, apártate pueblo mío de lo que me hiere, apártate pueblo mío de lo que me lastima. Hijo mío, apártate, te dice el Señor hoy. Hija mía, apártate de lo que me lastima. Hoy el pueblo de Dios vive hundido en la miseria,
en la miseria y en la corrupción espiritual. Viven hundidos en la miseria moral. Decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Y así como Dios nos quita una venda y nos hace ver un pecado que tenemos y nos dice, hijo, esto no me agrada. Quiero que te apartes de esto. Así como Dios nos quita esa venda, nosotros nos la volvemos a poner, porque no queremos obedecer a Dios, porque no queremos despojarnos de esos harapos viles y sucios. Cuando el hijo pródigo regresó arrepentido después de cuidar cerdos, después de estar deseando comer la basura que comían los cerdos, él regresó y cuando su padre lo vio, escucha, corrió y lo abrazó. A su padre no le importó el aspecto de su hijo, solo que su corazón se contristó al ver a su hijo en ese estado. ¿Cómo llegamos a los pies del Señor? Como ese hombre llegó apestoso, sucio, con ropas rotas, raídas. Pero a su padre no le importó. Y el padre de familia llamó a sus criados y les dijo, bañen a mi hijo. Despójenlo de esos harapos viles, sucios. Vístanlo con ropas de gala. Pónganle mi anillo y maten el becerro gordo para hacer fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha resucitado. Eso hizo Dios con cada uno de nosotros. Pero hoy, muchos de sus hijos fueron y sobre la ropa de gala de Dios recogen sus harapos viles, sucios y apestosos y se los vuelven a poner. Porque no quieren dejar sus vicios, porque no quieren dejar sus hábitos, porque no quieren despojarse del viejo hombre que está viciado conforme al mundo, a los deseos engañosos de la carne, y no quieren revestirse con las vestiduras del Señor, que son símbolo de santidad, de pureza. Cuando el Señor en su palabra nos enseña que Él viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Él viene por una novia con un vestido, con una vestimenta ¿qué? Blanca, pura, perfumada. Él no viene a llevarse una novia manchada, una novia con arrugas. Él viene por una ¿qué? Una virgen. Hace un momento nuestro hermano Elliot leyó algo bien importante respecto a unos hombres que Él apartará en los últimos tiempos
perdón, él habla de unos hombres, perdón, de 144,000, ¿cierto, hermano? La escritura está hablando de algo muy especial. La escritura nos enseña que esos 144,000 hombres, menciona hombres, no menciona mujeres. Y les explico por qué. Dice que son 12,000 de cada tribu de Israel. Son 12 tribus, 12 por 12, 144, ¿cierto? Bien. Pero dice que son hombres, ¿qué? ¿Son hombres qué? Vírgenes. Vírgenes. ¿A qué le llama vírgenes? Dice que son hombres que no se contaminaron con mujeres, en este caso, porque habla de hombres. Pero dice que son hombres en los que no se halló, ¿qué? Mentira en su boca. No se halló mentira en su boca. Dice que tenían el nombre de él, es decir, el nombre de Jesús, de Yahshua, y el de su padre escrito, ¿dónde? En su frente. Dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Si analizas un poco, estas demandas son también para su novia. Dice que él viene por una virgen pura, sin mancha y sin, ¿qué? Sin arruga. Esa virgen, dice, deberá tener, ¿qué? En su frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre y el sello del Padre en su frente. ¿Qué es el sello, hermano Eliot? El Espíritu Santo. La mayor seguridad y garantía que un creyente puede ofrecerle a Dios, al Padre, al Cordero, de que estará en sus bodas en aquel día, es la presencia del Espíritu Santo. Eso significa que en aquellos días, cuando el Señor venga por su iglesia, vendrá por una iglesia en la que no se hallará mentira en su boca. Una iglesia compuesta por gente que fue redimida por Dios de entre los hombres. Él no vendrá por una iglesia idólatra. Él no vendrá por una iglesia pagana. Él no vendrá por una iglesia traidora. Él no vendrá por una iglesia prostituta, por una iglesia ramera, una iglesia mundana. Él no vendrá por una iglesia mundana. Aunque hoy los ministros se esfuerzan por enseñar y por practicar todo lo que el mundo practica. Si tú eres de los que dicen que qué tiene de malo hacer esto o hacer aquello, si tú eres de aquellos que dicen que al fin no pasa nada, déjame decirte algo. Mezclar lo santo con lo profano
es aberración ante los ojos de Dios. Si tú eres de aquellos que participan en el paganismo, en la idolatría, disfrazándolo de cristianismo, entonces tú perteneces a la iglesia pagana, a la iglesia idólatra, perteneces a la prostituta, perteneces a la gran ramera, solamente que ahora ya no te llamas católico, ahora te llamas evangélico. Para poder entender esto, tenemos que irnos a la Escritura. Para poder entender este tema es importante plantear algunas preguntas básicas. Para muchos, hablar de idolatría es hablar de imágenes y de ídolos, ¿cierto? Pero para entender lo que realmente significa o implica la palabra idolatría y su significado, entonces debemos saber que la idolatría empieza al entender la misma esencia de Dios. ¿La misma qué? Esencia de Dios. Su esencia y su sensibilidad. Escucha. La Escritura nos enseña que uno de los nombres más gloriosos de Dios es el Ganá. ¿Cómo? Ganá. G-A-N-N-A. Éxodo 25 y 34:14. Deuteronomio 4:24. Dice, porque yo soy Dios, ¿qué? Celoso. Dios es Dios celoso. No es un Dios celoso. Para poder entender el aborrecimiento que Dios siente hacia este tipo de cosas y hacia sus mismos hijos, porque quiero decirte algo, Dios siente asco por un hijo suyo que está entregado a la idolatría y al paganismo. Dios siente asco, Dios siente aborrecimiento hacia sus propios hijos. Dios se asquea y aborrece a sus propios hijos cuando sus hijos viven hundidos en la miseria espiritual. Dice, yo soy Dios celoso. La palabra Ganá significa celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Escucha, Dios no comparte su gloria con nadie. Y así como Dios es celoso, Dios cela a sus hijos. Por eso el maestro dijo, si me aman, guarden mi palabra. El que me ama, guardará mi palabra, porque la palabra que yo les he hablado no es mi palabra, sino la palabra de mi Padre. Pero recordando que Él es la palabra encarnada, entonces Él es la palabra, porque dijo, el que me cree a mí, cree a mi Padre que me envió. El Padre es Dios celoso. Desde el mismo decálogo, es decir, los 5 libros que componen lo que conocemos con la Biblia, como la Biblia nos enseña que Él es santo y Él es celoso. Uno de sus nombres es el Ganá, celoso. Primera de Crónicas 29:11. Cuando Él se refiere a sus propios hijos y a sí mismo, Él no comparte su gloria con nadie y menos con su enemigo. Para aquellos ministros, aquellos evangélicos que dicen, esos cristianitos modernos que dicen que el fin justifica los medios, en estos días de idolatría,
En estos días en que se celebra tanta porquería, que días de muertos, que navidades, que Halloween, es muy común ver a los que se supone son cristianos, son evangélicos, no creen en estas cosas, pero es muy común verlos practicando esto. Hablando y siguiendo el pensamiento respecto al por qué estos días son así, siempre he dicho, coincidencia no es. Casualidad, hermano Elliot, tampoco lo es. Y le digo a las almas, es la manera como Dios muestra, escucha, su desagrado. Es la manera como Dios muestra su tristeza, su dolor, al ver a su creación hundida en la adoración a los falsos ídolos, a los falsos dioses, a los falsos señores, ver a su pueblo en idolatría, en paganismo, traicionándolo. ¿Recuerdan cuando el Señor, el Maestro, murió, cuando exhaló y dice, en tus manos entrego mi espíritu? ¿Recuerdan qué sucedió, hermano Elio? ¿Recuerdan qué sucedió? Dice que las piedras fueron partidas, hubo un gran temblor, pero dice, el cielo se cubrió de tinieblas, se oscureció. El velo del templo fue rasgado. Aún habla de una primera resurrección, que muchos que habían muerto de los antiguos fueron levantados y se les aparecieron a muchos en la ciudad. Es una primicia de la resurrección. Algún día se explicará esto. Pero la Escritura nos enseña que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Fue la manera como Dios mostró su desprecio y su desagrado por lo que la gente hacía. Es la manera como Dios mostró su ira al ver cómo el hombre mataba a su hijo. Hoy la creación de Dios, las criaturas del Señor, entregados al paganismo, entregados a la idolatría, a la traición, vituperan y crucifican al Señor una y otra vez. Dios es Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Hemos enseñado aquí que los creyentes modernos viven bajo una de dos promesas. Cuando el Señor dijo, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, y le daré que se siente conmigo allá, así como yo me he sentado con mi Padre. Pero muchos viven bajo la promesa del diablo que dice, he aquí, todo esto te daré si postrado me adorares. El pueblo de Dios hoy vive postrado ante el diablo. Muchos ministros viven como Adán y Eva en el paraíso. Tienen a sus serpientes susurrándoles en el oído. Tienen a las serpientes susurrándoles en el oído y ellos muy convenientemente se dejan seducir porque así conviene a sus intereses. Los ministros, los creyentes modernos viven bajo el lema de que el fin justifica los medios y quieren parecerse al mundo. Quieren seguir haciendo lo que se hacía en el mundo o lo que el mundo hace para ganar al mundo.
Y Dios dice que mezclar lo santo con lo profano es abominación ante mis ojos. Él dice que tiene que ver la paja con el trigo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? El trigo será, dice, recogido y echado en sus graneros. Hay un canto que dice, ya se acerca en el cielo la cosecha, en los campos del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Vendrán días cuando Dios enviará a sus ángeles a recoger el trigo, dice, y a recoger la cizaña, a recoger la paja. La paja, la cizaña, dice, será echado al fuego, y el trigo será echado, guardado en sus graneros. Son figuras. Hace un momento el hermano Elliot leyó acerca de eso, de la vendimia, de la cosecha, de la hoz. Por si no sabes qué es una hoz. ¿Qué es una hoz, hermano Elliot? Es como una guadaña. Es así, como puede ser una espada doblada, digámoslo así. Y en forma de, así como que para cortar. Es lo que llaman una, ¿qué? Guadaña. Guadaña, sí, las que usan para recoger la cosecha cuando el que siembra, bueno, está ya así, jalar el pasto o hasta la hierba, la basura, está cortando desde... Sega parejo. Pero corta desde abajo, desde raíz. ¿Han visto la imagen de la muerte? ¿Cómo la dibujan? Ajá, ¿Con una guadaña? Sí, con una hoz. Esa es una hoz, solo que le conocen como guadaña. Ajá. Bueno, aquí habla de ángeles que tienen una ¿qué? Una hoz. Una guadaña, si lo quieres entender de esa manera. Es esa navaja curva con forma de media luna, con un palo, y hacen esto. Hay diferentes formas de hoz. No son todas iguales. Hay unas que tienen dos palos, es decir, uno lo toman así y el otro lo toman así y giran. Hay otras hoz o guadañas que tienen un solo mango y van cortando así, como con un machete. ¿Sí me explico? Pero la palabra dice que ya la hoz está ¿qué? Puesta a la raíz. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Pero toda planta que plantó el Padre, dice el Señor, que da fruto, mi Padre la podará, dice, para que dé más fruto. Pero en todo caso, la Escritura nos enseña que la hierba, la cizaña y la paja serán ¿qué? Echadas al fuego. Vendrá una selección, porque la cizaña es necesario que crezca junto con el trigo. Eso te dará una idea de que quienes practican ese tipo de idolatría y de pecado dentro de la iglesia no son trigo. No son trigo, son cizaña, son paja, aunque sea profeta, aunque sea pastor, aunque sea evangelista, aunque sea apóstol, aunque sea maestro. No importa que sea el ministro más famoso del mundo. No importa que sea uno que todo mundo le dice, siervo de Dios. No importa que sea uno que dice que hace milagros, que hace prodigios, que hace portentos, que hace maravillas. No importa que sea uno que tenga todos los dones y todos los ministerios y aun que sean de parte de Dios. No importa. Si esa
si ese ministro, si ese hombre o esa mujer practica la idolatría, practica el paganismo, esa persona es una persona traidora ante Dios. No importa que sea sacerdote. Digo sacerdote, porque la Escritura no nos enseña que haya sacerdotisas. ¿Me explico? Habla de sacerdotes. Dios constituyó sacerdotes, no constituyó sacerdotisas. Las sacerdotisas eran mujeres que ministraban en las religiones paganas. En las religiones paganas sí había sacerdotisas. Veremos poco a poco estos temas porque es importante. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es darle honra, gloria, alabanza y adoración a todo lo creado antes que al Creador. Dice el libro de Romanos, a los romanos. Lean el libro a los Romanos, capítulo 1. Cuando habla de la culpabilidad del hombre, dice que los hombres no le dieron gracias a Dios. No le honraron ni le glorificaron como a Dios. Dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue que entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Quiero leer esa parte porque es importante. Vamos al libro a los Romanos, capítulo 1. A partir del 18. Gloria al Señor. Esto es algo que a muchos no les gusta, pero miren, no es algo que a Dios le preocupe si te interesa o no te interesa, o que si estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida.
a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, y sigue una larga lista de pecados que el hombre hoy practica, incluyendo su propio pueblo. Envidiosos, llenos de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Escucha, repito, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estamos viviendo los días en los que se está cumpliendo la palabra de Dios cuando dijo: vendrán días en los últimos tiempos que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Hoy el pueblo de Dios a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Es muy común, y esto lo vemos nosotros, cuando conversamos con personas que conocen la palabra de Dios y les cuestionamos sus prácticas idolátricas. Inmediatamente se ponen en guardia, inmediatamente empiezan a sacar la Biblia. Hermano, es que la Biblia dice que tú no debes juzgar. Hermano, es que la Biblia dice esto. Hermano, es que la Biblia dice esto. Es que la Biblia dice aquello. Hermano, que esto, que todo me es lícito. Es que, hermano, y sacan una serie de pasajes de la Escritura para justificar su idolatría, su paganismo, su traición a Dios, su adulterio espiritual, su fornicación espiritual. Porque el Señor le llama adulterio espiritual, le llama fornicación espiritual a la idolatría. Por si tú piensas que un fornicario o un adúltero solamente se refiere a una persona que practica el sexo con una persona no permitida, no autorizada, quiero decirte esto: el adulterio y la fornicación también se aplica en lo espiritual. Toda persona que es traidora a Dios es una adúltera y una fornicaria. Toda persona que practica, dice, tales cosas, toda persona que se complace con los que las practican, es un adúltero y un fornicario espiritual. Es una persona traidora a Dios. Y enójate si quieres. Si tú estás practicando idolatría, eres un traidor. Eres una traidora. Fornicarios, adúlteros, perversos, dice la Escritura. Y la traición se manifiesta desde el momento en que tú insistes en seguir usando los harapos viles y sucios que Dios ya te había quitado, en seguir reincidiendo en los viejos vicios y pecados de los cuales Dios ya te quitó las vendas, pero tú persistes en ponértelas. Tú que adoras a las criaturas antes que al Creador. Por un lado adoras a tus criaturas, adoras a tu perro, a tu gato, a tu mascota, los adoras, das la vida por ellos. Y por otro lado alabas a Dios, a quien dices que conoces. Dios ya te habló, Dios ya te dijo lo que es bueno, lo que es malo. Dios ya te dijo: he aquí camino de vida, camino de muerte.
pero también te dijo, elige. Mucha gente sabe lo que está haciendo, pero no le importa. Tener vendas no es solamente estar en ignorancia o estar en oscuridad. Tener vendas es ser rebeldes a la voz de Dios. Tener vendas es ser necio, terco, obstinado, aferrado a tu pecado. Eso es estar vendado también. A pesar de que estés consciente de que lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Porque ya Dios te dijo, no hagas esto porque me lastimas. Apártate de lo que me hiere, apártate de lo que me lastima, dice el Señor. Dios le dice a su pueblo, apártate de lo que me lastima, pueblo mío, apártate de lo que me hiere, pueblo mío, apártate de lo que me contrista, pueblo mío, porque Él dice, no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención, pero nosotros seguimos contristando al Señor, con idolatría, con paganismo. ¿Tú crees que idolatría es nada más adorar una imagen? ¿Una estatua, un cuadro? No. Eres un idólatra desde el momento en que tú le das el primer lugar a la creación antes que al Creador. Idolatría es la adoración tributada a dioses distintos al Señor. Éxodo 20 nos habla de eso. No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. Es tributar a un a Dios mismo gloria y honra, pero por medio de imágenes y de prácticas tomadas e imitadas de cultos paganos, extraños y prohibidos. En el Nuevo Testamento se aplica también a la excesiva valoración que se le da a cualquier criatura, al grado de que esta criatura toma el lugar del Creador. ¿Te has preguntado eso? Si le estás dando a una criatura de Dios excesiva atención. Sabes que hoy es muy común, inclusive, ¿te has dado cuenta que mucha gente tiene una obsesión compulsiva por los animales? Hermano Elliot. Sí. Tiene una obsesión compulsiva. Están obsesivos, están compulsivos, están enfermos por sus mascotas. A veces vemos que hay gente que por darle una patada a un animal, yo no digo que sea correcto, no estoy justificando ni condenando a nada, solo estoy diciendo lo que se ve hoy en el mundo. Si hoy, y esto yo lo he visto en muchos creyentes, escúchame, si alguien patea a un perro, un gato, un animal, lo demandan, lo agarra la policía, lo meten a la cárcel y lo condenan por maltrato animal. Escucha, lo condenan ¿por qué? Por maltrato animal. Hoy se le da más valor, aún en muchos países que han cambiado las leyes, a los animales que al mismo ser humano. Hay gente que golpea a niños, por ejemplo. Los demandan, los denuncian y no pasa nada.
¿Han observado esto? Hoy se condena más el maltrato animal que el maltrato humano. Hoy la gente tiene más atención por los animales que por los humanos. Hay gente que dice, y he escuchado creyentes que dicen eso: cuanto más conozco a mi perro, a los humanos, perdón, cuanto más conozco a los humanos, más quiero a mi perro. El perro es el mejor amigo del hombre. Fíjense bien lo que están diciendo. Que es mejor estar acompañado por un animal que por un humano. Idolatría es darle excesiva valoración a cualquier cosa creada antes que al Creador. Eso es idolatría. Cuando tú, por causa de tus hijos, por causa de tu pareja, por causa de tus bienes, desprecias a Dios. Cuando tú valoras más las cosas de este mundo que a Dios mismo, en ese momento tú eres un idólatra. Eres un idólatra. Y lo sabes. Eso es lo peor, lo sabes. Porque Dios ya te lo dijo. Porque Dios ya te lo hizo sentir. Porque Dios ya te lo mostró. Porque Dios ya te hizo ver. Te quitó vendas. Pero tú volviste a ponértelas. Porque Dios te dijo: apártate de lo que me hiere. Pero tú insistes en seguir hiriendo a Dios, y por eso muchos están como están. Porque es la manera como Dios te dice: si no me escuchas por la buena, hermano Elliot, me escucharás por la mala. Tú decides, nos dijo un día, ustedes decidirán cómo será el proceso. ¿Sí? ¿Sabes que Dios te da libre albedrío para que tomes decisiones? Él nos dijo un día, ustedes decidirán cómo será el proceso. Ustedes decidirán, dijo, si será fácil o será difícil. Pero de que me van a escuchar, nos dijo. Hay gente que es tan renuente, tan terca, tan obstinada, tan necia. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. No es cierto. Mucha gente dice así. ¿Qué? No pasa nada. Existe en el pueblo de Dios una fracción de... Hay gente que dice del no pasa nada, ¿verdad, hermano Eliud? Del no pasa nada. Pero en fin, la idolatría no consiste solo en postrarse ante una imagen, sino también en adorar y valorar a otros dioses o señores o a otras criaturas que no son el Dios de Israel. Es tan importante esto que es posible tener dioses que no son materiales o que son invisibles, que no por ello dejan de ser tan ídolos como cualquier imagen. Todos los pueblos con los que el antiguo Israel se relacionó practicaban la idolatría en todos los sentidos y en todos los aspectos antes mencionados. Vamos a Deuteronomio 12. Deuteronomio 12.
Desde el 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidarán de poner por obra en la tierra que el Señor Dios de tus padres te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que ustedes vivieren sobre la tierra. 1. Destruirán enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredarán sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribarán sus altares y quebrarán sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumirán con fuego. Destruirán las esculturas de sus dioses y raerán su nombre de aquel lugar. ¿Qué es raer? Lo que la hoz hace, la guadaña. Lo que la hoz hace es que raer. Y harán así, no harán así al Señor su Dios. Ahora, si ustedes leen todo el capítulo, se dan cuenta que Dios dio órdenes. ¿Órdenes qué? Expresas. Dios dio órdenes precisas de lo que se tenía, de lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Sin embargo, ¿qué sucedió? Hay tres cosas son varias muy importantes aquí. Una de ellas es que Dios les dijo, destruirán sus imágenes. 2, destruirán todo lugar alto. 3, no harán sacrificios debajo de todo árbol, ¿qué? Frondoso. Todo árbol frondoso. Es un término que se usa mucho en la Escritura y que hoy es tan real en el pueblo de Dios, que el mismo pueblo de Dios lo ve como cosa normal, como cosa aceptable ante los ojos de Dios. ¿Vale? Algo natural. Algo normal, algo natural. Sí. No ve nada de malo en ello. Les explico. En la antigüedad, y esto tiene que ver con la Torre de Babel. ¿Saben, entre otras razones, por qué fue construida? ¿Cuál fue la intención primera de la Torre de Babel? Porque fue, ¿quién el que la construyó? Nimrod. Ahí lo menciona en Génesis. La Torre de Babel tenía como finalidad edificar un lugar alto. ¿Escucha? Para empezar un culto de adoración. Antes de eso dice que en ese entonces los hombres empezaron ¿a qué? A invocar el nombre del Señor. No se sabe con certeza a qué Dios fue dedicada esta Torre de Babel. Si ustedes observan a través de los tiempos, en las diferentes culturas, se han edificado lugares altos, pirámides, altares. Siempre se ha buscado, ¿cómo se los explico? Siempre se ha buscado los lugares altos físicamente altos, para edificar altares, para hacer cultos de adoración a dioses. Pero también se acostumbraba sembrar árboles en esos lugares altos en donde ponían los altares. Plantaban árboles que crecían enormes, frondosos, y abajo edificaban los altares en esos lugares altos. Las naciones paganas tenían esas costumbres y Dios les dijo, quiero que destruyan todos esos lugares altos de las naciones a las cuales yo los introduciré. Hoy, algo que el pueblo de Dios no ha querido hacer
es destruir esos lugares altos que traían en el corazón. Y eso se refleja en la idolatría y en el paganismo que el pueblo de Dios practica hoy. Dice que derribarán sus altares, quebrarán sus estatuas, sus imágenes de acera, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que el pueblo de Dios no hizo. Al contrario, absorbieron todo eso. En el antiguo Egipto se representaba a sus dioses con forma de animales o con forma humana con partes de animales, de toro, de halcón, de chacal, de águila, etc. Se adoraba al faraón, quien se suponía se reuniría con los dioses al morir. Se adoraba a los cocodrilos del río Nilo. En Mesopotamia los ídolos eran más con forma humana, hechas de madera y cubiertos de oro. Ahí vemos el caso en Daniel capítulo 2, cuando Nabucodonosor mandó hacer la estatua, ¿recuerdan? En Persia había una multitud de dioses, cada uno con su propia imagen, pero con el tiempo la religión persa se concentró en el dios Ahura Mazda, al que representaban como un hombre con alas de ave. En Canaán la religión giraba alrededor de Baal, de Astarot, de Dagón, de Asera, de Moloch, de Nisroch, de Nebo, de Chemos. Adoraban a los terafines, adoraban al dios Renfam. ¿Sabe la escritura qué es un terafín? Ya lo expliqué en alguna enseñanza. Era un ser, ahí lo describe ¿con qué? Con cuerpo humano y con cabeza de animal. Si son figuras, si son literales, no lo sabemos. Pero en la antigüedad se adoraban seres con cuerpo de humano y cabeza de animal. Estamos introduciendo un poco esto para hacerlo más entendible. Muchos de estos nombres, por ejemplo, Dagón, Asera, Moloch, Terafines, Renfam, son nombres que aparecen en la Escritura. Esto significó que Israel se encontraba siempre con la idolatría extrema, de tal manera que siempre al mezclarse con estas naciones se apartaban de su Dios por seguir a los dioses ajenos, y por eso Dios los entregaba en manos de sus enemigos. ¿Recuerdan el libro a los Romanos que dice que por no haber glorificado a Dios, por haber dado culto a las criaturas antes que al Creador, Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada. A una mente reprobada. Si ustedes analizan la Escritura, dice que debemos renovar nuestra mente. Para Dios tenemos que renovar nuestra mente. Antes veníamos de allá, de la idolatría, porque teníamos una mente reprobada. Porque vivíamos en tinieblas. Pero Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y dice que ahora debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Una de las razones por las cuales los creyentes modernos practican la idolatría, practican el paganismo, es porque no quieren renovar su mente con la palabra de Dios. Porque es más fácil seguir los lineamientos del mundo que obedecer a Dios. Eso es lo que hacía el pueblo. A las naciones donde entraba, absorbían la cultura, absorbían las costumbres, absorbían las creencias y se volvían iguales o se volvían peores que ellos. Veamos en el libro de los jueces. El libro de los jueces, en el capítulo 2, dice que después de estar oprimidos por mucho tiempo por causa de la idolatría, porque Dios entregaba al pueblo a sus enemigos, dice, el pueblo clamaba y le decía a Dios, ayúdanos.
y Dios les mandaba libertadores. Pero eso era por causa del pecado del pueblo, el pecado de sus hijos. Hoy Dios les envía la opresión a muchos, Dios les envía aflicción a muchos, pero no porque Dios esté purificándolos solamente, sino porque ellos están entregados a la idolatría, están entregados al paganismo, están entregados adorando a la creación, adorando a las criaturas antes que al Creador. Sé que esto levantará ámpulas en muchos de ustedes, porque muchos de ustedes viven así, adorando a las criaturas, adorando animales. Y tú puedes decir, no, eso no es adoración, hermano. ¿Qué tiene de malo tener una mascota? ¿Qué tiene de malo tener un animalito en casa? No digo que tenga nada de malo. Es tu actitud hacia los animales. Esa actitud obsesiva, compulsiva, esa actitud enferma que tienes por tus mascotas, que les das más valor, los valoras más que a Dios. Y no importa si tienes dones, si tienes ministerio, no importa que te digas tal o cual, o te creas tal o cual, o que Dios te haya dicho, eres esto. Si tú estás viviendo, valorando más a una criatura antes que al Creador, y aún más, valorando más las cosas de este mundo antes que al Creador, entonces tú eres un idólatra, eres un pagano y eres un traidor ante los ojos de Dios. Si Dios permite, la próxima semana, la próxima enseñanza, hablaremos de lo que Dios piensa expresamente de la idolatría. Aunque ya hablamos un poco de esto, ya mencioné algunos puntos, pero mencionaremos más, porque es importante que te alejes, es importante que sepas. Pues no que sepas y te alejes, sino que seas consciente que lo que estás haciendo está enfrentando a Dios. Porque puedes saber que está mal, Sí, pero lo haces. exacto. Y lo haces provocando a enojo a Dios. Más que dolor, yo pienso que es enojo de Dios. Es todo. Sí. Es dolor, es tristeza, es enojo. Y las consecuencias. Porque Obviamente. muchos dicen, sí, ya sé que es malo, es que no le agrades, pero no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Sí, no tiene malo. ¿Qué tiene de malo poner un altarcito? Sí, pero ¿Qué es un árbol y un nacimiento? pero Es un altar, ¿no? Sería bueno que supieras las consecuencias. Las consecuencias de todo De eso. esa rebeldía, de esa renuencia, de que tú lo haces y, no pasa nada. Bueno, tú dices que no, dale, hazlo. Verás lo que Dios hará después. Porque es una afrenta para Dios. Y luego nos quejamos, ¿no? Sí, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué estamos enfermos? Sí. ¿Por qué suceden cosas? Muchas cosas. Así es. Bien, hermano Elliot. Padre, Hijo, Espíritu Santo, como en todas las cosas, Señor, agradecido por todo lo que haces, mi Señor. Porque siempre es bueno saber, y el deseo y el anhelo de nuestro corazón es que esta palabra, Señor, pues corra como ríos de agua viva y sea clavada, incrustada, Señor, y sellada. Porque no somos los únicos, Señor, que hablamos acerca de esto, mi Señor. Hay otros hijos tuyos que también están en desacuerdo con tanto paganismo, pero como siempre, Señor, apagados, mi Señor, los apaga el mismo hombre, o simplemente, Padre, el desinterés de tu pueblo, Padre, y pues pasa por desapercibida tu palabra, Padre. Pero deseamos, Señor, que tú realmente pongas mella ahí, tu verdugo sobre las almas, sobre tus hijos, mi Señor, para que todo esto pues ya se acabe, Señor, que al final esté escrito, mi Señor eterno, pero pues pensamos que tú quitarás vendas a muchos, Padre. Amén. La paz de Dios que sobreabunde en ustedes, y escudriñen las Escrituras, porque
ustedes les parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que testifican de él. Paz.